والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah, bienvenidos ya ikhwan, barakallahu fikum, a las clases de las fatawa o veredictos o juicios sobre la menstruación de la mujer. Estamos leyendo de las preguntas y respuestas sobre este tema que le hicieron a estas preguntas que le hicieron a Sheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, rahimahullah, un libro pequeño que es 60 preguntas sobre los juicios de la menstruación. Y cada clase, como mencionamos antes ya, Juan, cada clase vamos a leer como unos 5 o 6 preguntas, dependiendo qué tan largo son las preguntas, pero más o menos como 5 o 6 preguntas, inshallah, para tratar de dejar el audio un poco corto y no largo, inshallah. Llegamos a la siguiente pregunta, ya Juan, sobre esto, y le preguntan aquí al Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها صلاة العصر فقط؟ Le preguntan si la mujer termina su menstruación, o si la mujer que tiene sangrado posparto se le termina en el tiempo de Asr, Salatul Asr, el tiempo de Asr, ¿es obligatorio para ella hacer Salatul Dhuhr con Salatul Asr, o es solo obligatorio para ella hacer Salatul Asr solamente? Y el Sheikh aquí menciona y dice, rahimahullah, el dicho correcto sobre este tema, que hay una diferencia de opinión, dice que no es necesario para ella, excepto la oración en que ella terminó, o sea, el tiempo en que ella terminó su menstruación o su sangrado, pues esa es la oración que es obligatoria para ella hacer. Entonces aquí dice el Sheikh, la yalzamuha illa asr faqat. Entonces aquí en esta pregunta no es necesario para ella hacer excepto el asr. Y dice el Sheikh, y eso es porque no hay evidencia para obligarla a hacer el dhuhr. Porque ella, el origen del juicio es de que ella no es obligatorio para ella hacer el salah cuando ella está en menstruación. Entonces, en el tiempo de dhuhr todavía estaba en su menstruación. Entonces, no era obligatorio para ella. Lo que es obligatorio es cuando ya termina su menstruación o su sangrado, pues entonces, en el tiempo en que termina, ese tiempo en que ella termina, ahora ese tiempo que contiene ese salah, en ese tiempo, en estas situaciones, salat al-asr, pues es obligatorio para ella cumplir con salat al-asr. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el Sheikh menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man adraka raka min al-asr qabla an taghrib ash-shams faqad adraka al-asr." Quien cumple con una sola raka'a de salat al-asr antes de que baje el sol, pues ha logrado el salat al-asr. Ha logrado cumplir con salat al-asr. Entonces dice el Sheikh aquí,
ولم يذكر أنه أدرك الظهر. Y no menciona nada que ha también logrado cumplir con Salat al-Dhuhr. Aunque Salat al-Dhuhr, dice el Sheikh, ولو كان الظهر واجبا si fuera el Dhuhr algo obligatorio, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hubiera aclarado. Claro, este hadith está mencionando de la mujer que ya termina su menstruación en ese tiempo de Asr, aunque es un poco antes del Maghrib, es obligatorio para ella cumplir con Salat al-Asr, y es obligatorio para ella, y el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, aunque solo cumple con un solo raka'ah, pues ha cumplido con el claro que tiene que ser 4 raka'ah, pero estamos hablando del tiempo. Si ella termina su menstruación y hace el ghusl y empieza a hacer su salah, aunque ya va a bajar el sol y ya van a llamar el adán de Maghrib, y empieza a hacer su salah, Salat al-Asr, y solo terminó un raka'ah, o 2 o 3 o lo que sea, y sigue rezando cuando escucha el adán de Maghrib, ha cumplido con la obligación de Salat al-Asr cuando termina su salah. Así que este hadith es evidencia de esto, y dice el Sheikh aquí, si fuera obligatorio para ella también rezar Dhuhr con el Asr, lo hubiera aclarado el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Y eso es porque la mujer, dice el Sheikh, لأن المرأة لو حاضت بعد دخول الوقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر. Cuando una mujer, dice el Sheikh, cuando la mujer, digamos, cuando le llega su menstruación, ahora estamos hablando de cuando le llega su menstruación, y es tiempo de Dhuhr, dice el Sheikh, y tuvo oportunidad de hacer Salat al-Dhuhr, pero no lo hizo, y ya después llega la menstruación, pues ella tiene que recuperar ese Salah. Y este es otro asunto. No sé si las hermanas saben, pero, por ejemplo, sabemos que cada tiempo de cada oración tiene su tiempo. A veces es un tiempo largo, a veces es un tiempo corto. Por ejemplo, de Dhuhr a Asr normalmente es un tiempo largo. Entonces, digamos de unas 2 horas o 2 horas y media, o en vez de 3 horas, depende en el lugar del mundo donde está la persona y el tiempo del año. Pero normalmente es como, digamos, unas 2 horas y medio o 3 horas entre Dhuhr y Asr. Y si la mujer ya entrando el tiempo de Dhuhr no hace su oración y tenía, por ejemplo, planeado de hacerlo cuando ya termina, digamos, limpiando la casa, y ya pasó 1 hora y media y después nota que ya le llegó su menstruación, esa hora y media era obligatorio para ella hacer ese salah. Entonces, ella tiene que recuperar ese salah ya después de que termina su salah, porque era obligatorio ella hacer el salah y no lo hizo en ese tiempo. Entonces aquí el Sheikh está diciendo, cuando una mujer le llega su menstruación en el tiempo del Dhuhr y no ha hecho el salah, no es obligatorio para ella recuperar Dhuhr y Asr. No es obligatorio, dice el Sheikh. Solo es obligatorio ese salah en el tiempo en que llegó la menstruación. ¿Sí me explico? Y dice el Sheikh, y sabemos que el Dhuhr y Asr se puede juntar en tiempos de necesidad, pero aquí no es obligatorio para ella juntar el Dhuhr con el Asr, no en esta situación que mencionamos, ni en la situación que menciona la persona que pregunta, la situación en que la persona pregunta. No. Entonces, dice el Sheikh, a eso decimos que el dicho correcto, la opinión correcta, es de que no es obligatorio para ella
hacer nada excepto hacer Salat al-Asr. O sea, no tiene que hacer Salat al-Dhuhr con Salat al-Asr. Solo Salat al-Asr. Por ser que terminó su menstruación en ese tiempo y el tiempo antes de eso no era obligatorio para ella hacer ese Salat. Así como las oraciones de la mañana o las oraciones del día antes, ella no tiene que recuperar nada de eso que estaba dentro del tiempo cuando ella estaba en su menstruación. Naam. El Sheikh sigue aquí y dice, es igual en cualquier otro tiempo de las oraciones. Por ejemplo, dice el Sheikh, igual si la mujer termina su menstruación en el tiempo de Isha, cuando ya entró el tiempo de Isha. Entonces no es obligatorio para ella hacer Maghrib con el Isha. Solo es obligatorio para ella hacer Salat al-Isha y estuvo. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. La siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh, hay casos donde la mujer aborta. Cuando la mujer aborta, hay dos diferentes casos. Sea que la mujer aborta antes de que se cree el feto y el caso cuando ya se cree el feto. Hay dos casos. Que la mujer aborta antes de que se cree el feto y el caso donde la mujer aborta cuando ya se creó el feto. Y dice aquí, la pregunta es, ¿cuál es el juicio del ayuno de una mujer que aborta en ese día? O sea, el ayuno de ese día donde la mujer aborta, y cuál es el juicio de esos días de ayuno después, cuando ella ve sangre en esos días. ¿Cuál es el juicio en estos casos? El Sheikh, rahimahullah, dice, si el feto no es creado, pues entonces la sangre no es sangre de parto. No es sangre de parto y ella puede seguir con el ayuno y cumplir con sus oraciones. Su ayuno es sahih, dice el Sheikh. Pero si el feto es creado, entonces, y aborta, pues entonces esa sangre es sangre de parto, de posparto. Y no es permitido para ella, no es permitido para ella orar ni ayunar. Entonces, dice el Sheikh, el principio en esto, para entenderlo bien, dice el Sheikh, es de que si el feto es creado, la sangre y aborta, pues la sangre es sangre de parto. Y si no es creado, entonces la sangre no es sangre de parto. No es sangre de parto, si el feto todavía no es criado. Pero dice el Sheikh, entonces, si la sangre es sangre de parto, pues entonces no es todo lo que no es permitido para ella hacer, como ayunar y orar y tocar el mushaf y leer Corán y todo eso, pues no es permitido para ella. Pero si es que la sangre es sangre de parto. Pero si la sangre no es sangre de parto, pues entonces ella puede hacer todas las cosas que normalmente puede hacer porque no está en ese estado de impureza. Ella solo entra en el estado de impureza si la sangre que le sale es sangre de parto o posparto. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Espero que sí me expliqué bien, Juan, barakallahu fikum. Le siguen y le preguntan al Sheikh, نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها? Que cuando le sale sangre a la mujer embarazada
en el día de Ramadán y ella está ayunando, esto afecta su ayuno. Y el Sheikh dice, si le sale sangre de, si le sale a la mujer que está ayunando sangre de menstruación, pues entonces, eso afecta y invalida el ayuno. Basado el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tusum. ¿Acaso no cuando la mujer tiene menstruación no puede orar y no puede ayunar? Dice el Sheikh, esto es, o sea, en este caso, pues si es sangre de menstruación, dice el Sheikh, pues esto es todo lo que es, se aplica a la mujer en menstruación, se aplica a esta mujer, se aplica a esta mujer. Si sale sangre de menstruación, eso invalida el ayuno o el salado, todas esas cosas. Que le sale sangre a la mujer embarazada durante el mes de Ramadán, dice el Sheikh, y es sangre de menstruación, pues entonces el juicio de ella es igual que el juicio de la mujer que está en su menstruación. Y eso afecta el ayuno. Dice el Sheikh aquí, si no es sangre de menstruación y solo es manchas aquí o sangre ligera que le sale y no es menstruación, pues entonces eso no afecta a su ayuno aunque le pase eso todos los días. Pero la sangre de menstruación para la mujer que está embarazada, que sí existe en unas mujeres, de que le llega a la mujer algo regular, como una regla que le llega cada mes al mismo tiempo, sea en el inicio del mes o medio del mes o el último del mes, pero cada mes le llega al mismo tiempo, unos días que tiene un sangrado y está embarazada, que si le pasa a esas mujeres eso se considera, dice el Sheikh, como menstruación, se considera como regla. Y esto le pasa a las mujeres, en los casos que les pasa a las mujeres, les pasa desde que se embarazaron y cada mes les sigue llegando un sangrado que es similar a la menstruación y eso es considerado con los sabios como menstruación o esa sangre es sangre de menstruación. Entonces se aplica todos los juicios a ella de la mujer que está en menstruación. No puede ayunar, no puede orar, no puede tocar el mushaf o leer Corán, o sea, todo lo que es se aplica de los juicios a la mujer que está en su menstruación, se aplica a esta mujer que está embarazada, pero le llega ese sangrado cada mes. Y dice el Sheikh, le llega desde que se embarazó hasta que termina su embarazo. Le llega todos los meses casi al mismo tiempo. Es como una regla, exacto. Entonces, eso se considera como menstruación o regla. La sangre de menstruación o de la regla. Así que si eso pasa, pues ella no puede ayunar ni orar en ese tiempo que le llega ese sangrado. Pero si solo es que le llega en vez de sangre en una parte del día y ya no le llega hasta después de unos días, o aunque le pase eso todos los días, que le llega sangre o ve manchas o algo, entonces esto no es considerado, dice el Sheikh, como menstruación o la regla, aunque le llega todos los días, dice el Sheikh, y ella puede en esa situación o esa condición puede orar y ayunar y hacer todo lo que normalmente puede hacer. Naam. Wallahu ta'ala alam. La siguiente pregunta, إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى دم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل؟ Si la mujer, le preguntan al Sheikh rahimahullah, si la mujer en los días o en el tiempo de su menstruación regularmente,
el tiempo de su regla, un día ve sangre y después de eso el otro día no ve sangre, o sea, en una parte del día, la primera parte del día ve sangre y el resto del día no ve nada de sangre, ¿qué debe de hacer en esa situación? Y está dentro de su tiempo de su regla. El Sheikh dice, pues aparentemente eso se ve como que ya se terminó su menstruación. Dice el Sheikh, من الظاهر أن هذا طهر. Y eso es algo que, dice el Sheikh, la mujer debe de saber cuándo, o sea, le llega su menstruación al tiempo del mes y normalmente cuánto dura, si le dura, normalmente le dura 5 días o 6 días o 7 días. Y debe de saber más o menos qué es la regla o la norma para ella. Entonces, dice el Sheikh, en veces pasa de que en la menstruación, digamos, en el segundo día, normalmente ella tiene una regla de, digamos, 5 días o 6 días. Y, y en el segundo día ella ya no ve sangre en todo el día. Entonces, sabiendo esto, que su regla normalmente es 5 o 6 días, entonces eso no se considera como se terminó la regla. En veces esto pasa de que tiene una temporada corta donde no va a haber sangre. Puede ser la mitad del día o casi todo el día y ya después le llega la sangre otra vez. Entonces tiene que esperar y debe de saber sus días de la norma o sus días de la regla que ella tiene normalmente. Dice el Sheikh, rahimahullah, dice que pues esto entonces ella se queda así esperando hasta que termina su menstruación. Pero hay casos que esto pasa por muchos días largos, dice el Sheikh aquí, y los ulama o los sabios grandes han mencionado de que en veces cuando esto pasa por muchos días, que un día tiene sangre, otro día no tiene, y después otro día sí tiene y otro día no tiene, así le pasa. Y dice el Sheikh, si llega eso, que le pasa por tantos días, si llega a llegar a 15 días y la 15 يوما, dice el Sheikh, فإذا وصل إلى 15 يوما صار ما بعده دم استحاضة. Si llega a 15 días y ella le está pasando eso, entonces eso se considera que esa sangre es lo que se llama sangre de istihada. Estijada es sangre que le sale a la mujer por otra razón que no es la menstruación, que otra razón que tiene otro problema o algo que le hace llegar la sangre. Entonces, esto dice el Sheikh, no es menstruación y la mujer que es mustahaba o el istihad no tiene el mismo juicio de la mujer en su menstruación. Esa mujer puede orar, puede ayunar, así como lo ha mencionado el profeta sallallahu alaihi wasallam en varios ahadith. Y esto es bien conocido en los juicios del din de Allah. Y este dicho de que de los 15 días es conocido bien el dicho del imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Now, entonces, Juan Barakallahu fikum, nomás para aclarar lo que dijo el Sheikh aquí. Entonces la mujer está basado a la norma o lo que es regular para la mujer. Si para la mujer ella tiene su menstruación normalmente que le llega 5 o 6 días y ella ve que su sangre o el sangrado paró, ya no ve sangre el segundo día o el tercer día, no debe de precipitar o no debe de pensar luego de que ya se terminó su menstruación, porque en veces eso pasa y debe de esperar eso a ver si viene la sangre otra vez o le llega sangre otra vez por ser que todavía está en ese tiempo o esa temporada de su menstruación que normalmente llega a 5 o 6 o 7 días. Pero
Si su menstruación es normalmente como le pasa a unas mujeres que es pocos días, como de 3 días o de 4 días, y, por ejemplo ya no ve en el tercer día, ya no ve sangre, pues eso es considerado como tuhor, que ya terminó su menstruación y ya puede hacer su ghusl y ya puede rezar, ya puede ayunar, y todo aplica cuando ella está en el estado de tahara, de purificación. Pero eso, el principio de todo esto, lo que menciona el Sheikh y Juan Barakallahu Fikum, es basado a la norma de la mujer, los días que ella conoce, cuánto le dura. Now, la siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh رحمه الله تعالى: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثر للدم، هل تصوم ذلك اليوم هي لم ترى قصة البيضاء أم ماذا تصنع؟ Le preguntan al Sheikh Rahimahullah, en los últimos días de la menstruación, antes de que termine la menstruación, la mujer ya no ve ninguna seña de sangre, ¿no? Ya no ve sangre. Ella puede ayunar en esto aunque no ha visto Qusat al-Bayda. Qusat al-Bayda, Juan, no, de verdad no sé cómo traducir esto, porque el término médico no lo conozco, pero Qusat al-Bayda es ese flujo o que cuando la mujer ya, hay mujeres que le llega a esto y hay mujeres que no le llega a esto, lo que se llama Qusat al-Bayda. Qusat al-Bayda es esa agua o ese flujo blanco o claro que le llega a la mujer cuando ya terminó su menstruación. Le sale eso como algo que no es sangre, es blanco o claro en su color. Esto se llama Qusat al-Bayda. Qusat al-Bayda es la seña que se terminó la menstruación. Esto le pasa a unas mujeres, les llega eso, y a unas mujeres no les llega. Pero aquí le preguntan al Sheikh que si en la última parte de la menstruación, los últimos días, ya no ve sangre la mujer, pero de todos modos no ha visto, pero todavía no ha visto el Qusat al-Bayda, ¿ella puede ayunar o qué debe de hacer? El Sheikh aquí, Rahimahullah, dice: si la norma de la mujer, de su menstruación, es que no le llega, que ella, normalmente, ella no le llega eso que se llama Qusat al-Bayda, no le llega ese flujo, no le llega ese tipo de, ¿cómo se dice? Como agua que es. Pues entonces, dice el Sheikh, y sabemos, dice el Sheikh aquí primero, dice, sabemos que a unas mujeres no les llega el Qusat al-Bayda. Entonces, si esa mujer es una de ellas que normalmente no le llega el Qusat al-Bayda, pues entonces ella puede ayunar y ya lo puede considerar como como su menstruación terminó, y ya puede hacer su ghusl y puede ayunar. Pero si la norma de ella, regularmente ella ve, cada vez que termina su menstruación, ella ve ese Qusat al-Bayda, pues entonces ella debe de esperar eso. Ella debe de esperar, aunque ya no ve la sangre, debe de esperar que vea el Qusat al-Bayda. Y no debe de empezar a ayunar hasta que lo vea. Wallahu ta'ala alam. No. Espero que sí me expliqué en eso ya, Juan, es que no sé, voy a tener que buscarlo en los términos médicos, pero el Qusat al-Bayda es ese flujo que sale, que es blanco o claro, después de que termina la menstruación, que ya no hay sangre. No.
La siguiente pregunta y la última pregunta que vamos a leer aquí, Juan Barakallahu Fikum. ¿Cuál es el juicio? ما حكم قراءة الحائض للقرآن نظرا وحفظا في حالة ضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة? ¿Cuál es el juicio para la mujer la mujer que tiene su menstruación o un sangrado posparto en leer el Corán, en solo verlo o recitarlo de memoria en una situación ¿cómo se dice?, de necesidad, porque ella es una alumna y tiene que estudiar eso en sus estudios, o ella es una maestra, es una profesora que enseña eso y tiene que recitar el Corán. Entonces, ¿cuál es el juicio para esos dos casos? La alumna que necesita recitar el Corán y la maestra o profesora. El Sheikh, rahimahullah, dice, no hay nada mal en que la mujer que está en menstruación o tiene sangrado posparto, que lee el Corán en esos casos de necesidad, como si es una mujer, o si es una profesora o maestra, o es una alumna que tiene estudio donde tiene que recitar el Corán. Entonces esto no impide, o no es algo que es mal en hacerlo si hay una necesidad. Pero leer el Corán así nomás de gusto, o de que solo quiere hacerlo, o porque quiere obtener recompensa en hacerlo, en recitar el Corán, pues dice el Sheikh, es mejor فأفضل أن لا تفعل لأن كثير من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن. Entonces es mejor, si ella no tiene esa necesidad, que no debe de leer o recitar el Corán, por ser que muchos de los sabios grandes, o la mayoría de los sabios grandes y los imams de la Sunna, mencionan que no es permitido a la mujer en su menstruación leer el Corán. No, Wallahu ta'ala alam, y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. بالعالمين بالعالمين بالعالمين